Ok, muy buenos días, apreciados colegas, profesores, investigadores, estudiantes y demás audiencia que nos acompañan en la apertura de este evento. A nombre del Semillero El Palo en la Rueda de la Universidad Nacional Sede Manizales y el Semillero de Investigaciones Sociológicas de la Educación de la Universidad de Caldas, reciban nuestra cordial bienvenida al primero de los 4 conversatorios que hemos programado en torno a la sociología en la obra intelectual del maestro Darío Mesa Chica, en conmemoración del centenario de su nacimiento, con el objetivo primordial de exaltar y difundir el significado y actualidad de su pensamiento científico e intelectual y de su magisterio. Como parte de las distintas actividades académicas que se están adelantando en el país, en el programa de Sociología de la Universidad de Caldas consideramos muy pertinente el propósito de visibilizar y exaltar las contribuciones del doctor Mesa a la sociología y al pensamiento social colombiano y latinoamericano, en conexión con los problemas sociales, estructurales y nacionales no resueltos y con el papel de la ciencia y de la universidad frente a ellos. En correspondencia con ello, nos hemos propuesto organizar la realización del seminario Darío Mesa y la sociología en Colombia, con el fin de difundir la obra del maestro y su legado a la sociología en Colombia y Latinoamérica. El seminario tiene como propósito central exponer a nuestros estudiantes la contribución intelectual del doctor Mesa a la formación y el quehacer del sociólogo en Colombia. Y como objetivos específicos, la realización de 4 conversatorios en los que se abordan los rasgos intelectuales del doctor Darío Mesa y se incentiva el conocimiento y estudio de su obra en las nuevas generaciones de jóvenes que se forman en la sociología y en las demás disciplinas de las ciencias sociales y de la administración pública en nuestras instituciones. Los conversatorios los hemos programado para las siguientes fechas y con las siguientes temáticas. Octubre 6, el día de hoy, en contexto, formación política e intelectual de Darío Mesa, a cargo del sociólogo Leonardo Agudelo Jaix, por la Universidad de Caldas, y el tesista del programa de Sociología de la Universidad de Caldas, Víctor Patiño Bermúdez. Noviembre 3, el segundo conversatorio, Desarrollo las ideas, la sociología en el quehacer investigativo de Darío Mesa, a cargo del sociólogo Carlos Leopoldo Piedrahita Galeano, por la Universidad de Caldas, y el sociólogo, magíster y doctor Wilson Ladino Orjuela, por la Escuela Superior de Administración Pública, sede Cartagena. Noviembre 24, nuestro tercer conversatorio, Darío Mesa para la sociología hoy en Colombia. Necesidad de la fundamentación teórica en la formación e investigación sociológica, a cargo del sociólogo Leonardo Agudelo Jaix, por la Universidad de Caldas, y el sociólogo y magíster Luis Alberto Carmona Sánchez, por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y, finalmente, diciembre 10, el Día del Sociólogo, la Cátedra de Facultad y el año Darío Mesa Chica en la Universidad Nacional de Colombia y en la Asociación Colombiana de Sociología, a cargo de la socióloga, magíster y doctora Luz Teresa Gómez de Mantilla y la economista, socióloga y magíster Clemencia Tejero Sarmiento por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. A participar en todos y cada uno de estos eventos están todos ustedes cordialmente invitados. Sin más preámbulos, doy la palabra en nuestro primer conversatorio al tesista de Sociología Víctor Patiño Bermúdez, quien nos expondrá su ponencia, Apunte sobre la maestría en la formación. Apreciado Víctor, bienvenido. Tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a lo que vinimos entonces. Bueno, el texto se llama Apunte sobre la maestría en la formación. Ejercicios como este, enfocados a resaltar figuras como la del maestro Darío Mesa, de trascendental importancia, y a las cuales es ineludible no tener en cuenta a la hora de realizar un estudio social de la realidad colombiana, con seriedad y crítica, como una de las primeras medidas. Desde su ejemplo, se requiere hacer una serie de anotaciones en torno a aspectos centrales sobre su monumental aporte, las cuales, más que un recorrido de vida y de sucesos formalmente inconexos, o una enumeración de logros, son para resaltar
la relevancia de los análisis que hizo al problematizar en torno al desarrollo de las ciencias sociales la comprensión de las condiciones de la realidad colombiana. Se puede decir que se apuntarán aspectos centrales sobre el papel desempeñado, hijo de un determinado contexto, un momento histórico y de un país como el nuestro, con todo lo que ello implica. Es decir, al responder al espíritu de su época, cómo termina encarnándolo y cómo aporta a la transformación de este. Así pues, es importante esta tarea de reivindicar actores de nuestra historia nacional que merecen, como ya se les ha dado a muchos, el ser nombrados y recordados por sus acciones y aportes, pero sobre todo el aprendizaje y la formación desde ello, y más cuando hablamos de seres que no solo representan la cultura, sino que se apropian de la misma y la leen críticamente, contribuyendo con elementos para su transformación, elementos para los cuales se requieren habilidad, destreza y manejo magistral. El intelectual y la formación. Cuando hablamos de personas como el maestro Darío Mesa, caracterizadas por el alto influjo de intelectuales como Hegel, Marx, Weber y otros más, hablar por separado de formación política e intelectual se hace por necesidad meramente analítica, porque cuando se trata del intelecto, esta trae consigo el trato en las diversas dimensiones en el proceso del conocimiento, según los campos en el mismo, entre las cuales está la del pensamiento y reflexión política, en él siempre tan clara y presente, y si no fuera el caso, tanto posiciones como disposiciones políticas serían develadas del entramado conceptual planteado por la vida y obra del sujeto. Es ineludible que, al hablar de las ciencias sociales en Colombia, de su desarrollo sociológico, tenga que ser mencionado Darío Mesa. Sin duda, sus aportes siguen siendo de valor incalculables. Hablar de su obra intelectual es tratar un punto fundamental de eclosión, si así se puede decir, de la conformación de la disciplina sociológica en Colombia, ya que el maestro fue y lo sigue siendo, actor central en la instauración de la sociología crítica como programa de formación disciplinar, con sus aportes fundamentales, pues si bien antes se desarrollaron algunos aportes de análisis y perspectivas con tendencia o influjo sociológico en torno a la realidad colombiana, él como maestro cumple un papel fundamental al traer o agregar elementos nuevos para el debate y para la formación intelectual de quien se interese por la sociología en Colombia. Porque toda labor formativa, de enseñanza, sobre todo del pensamiento crítico, tiene que tenerse en cuenta y ser resaltada por su incidencia y perdurabilidad en la reflexión y debate de las subsiguientes generaciones. Su apuesta no puede pasarse por alto, por la acertada vigencia de su lectura de la realidad y la incidencia en el desarrollo del conocimiento social del país. Sin duda, los aportes realizados por el maestro son de un peso y cuantía invaluables. Es material que no se puede evadir para la lectura de la realidad del país como precedente para conocer su situación actual. Podemos decir que Darío Mesa, junto con muchos otros intelectuales colombianos, fueron continuadores en algunos aspectos e impulsores en otros casos de la profundización en la comprensión de la realidad colombiana, de sus problemáticas y condiciones, pasando a conceptualizarlas con una experticia y lucidez sólidas, aportando en el proceso del conocimiento de nuestra realidad para que lleguemos a nombrarla, analizarla, comprenderla y conceptualizarla, sin quedarnos solamente y simplemente en el acusador silencio que viene con el dedo curioso señalando una maraña ininteligible ante la que se esté y a la que se pertenece. Hizo parte de un momento histórico en que se caracterizó por pertenecer a la conciencia del país mirándose a sí misma, determinándose, clave en el estudio del pasado siglo y medio de la vida política y económica colombiana. Los aspectos centrales para el maestro, el papel de la universidad y su concepción sociológica acerca de las relaciones entre universidad y sociedad, en que ésta juega un papel central en la identificación de las condiciones reales, de sus problemáticas y soluciones en sus propias palabras. El Estado debe expresar la identidad nacional específica y una nación específica es la que nos corresponde comprender, porque en ella vivimos y en ella nos determina. Esta es la tarea de la universidad, comprender la nación y su articulación en el Estado. Entonces, esos eran temas para mí importantes que tenían que estar presentes en la discusión académica y en los programas de la universidad, en todas las facultades. La universidad hoy
Cualquier universidad debe estar en condiciones de darle soluciones al Estado. Discusiones que no van por las ramas, sino que se dirigen a la raíz del asunto, a los aspectos centrales de la sociedad colombiana, sin palabras rebuscadas, rimbombantes, que desborden el innecesario adorno, es decir, dándole el correspondiente y necesario uso a los conceptos. Estos como tal se deben a la realidad, al objeto de análisis, no viceversa. Coherencia teórica y compromiso crítico, análisis sociológico de la realidad, de sus aristas y dimensiones. Ese análisis es claramente riguroso y a decir de esa rigurosidad en el análisis, la crítica está de forma implícita y viceversa, pues los tres conceptos, rigurosidad, análisis y crítica, no son posibles el uno sin los otros, es decir, todo enmarcado e impulsado por el ánimo crítico, estrictamente crítico en el sentido griego, como diría él mismo. Para ello se hace necesario plantear, como parte fundamental del proceso social, a la educación, su implementación en la enseñanza, en el proceso pedagógico como herramienta que encamina hacia el aprendizaje, que incentive en el individuo el pensamiento argumentativo, el cual implique que tenga la capacidad de saber verse en el momento y lugar histórico en el que debe entenderse como sujeto que interpreta su contexto y que a partir de ello ayude al proceso de su cambio constante. Partiendo del estudio de las costumbres y vivencias históricas obtenidas, se desarrolla la capacidad argumentativa y crítica de estos. La sociología, como las demás ciencias en este proceso, tendrá un papel en su desarrollo, ya que es una ciencia que se debe caracterizar por desarrollar análisis con capacidad argumentativa y crítica. Maestro de maestros. Su formación y comprensión teórica llevan a la comprensión de la realidad misma. Si queremos, veámoslo de forma inversa. El interés por leer y comprender la realidad lleva a la formación integral completa y radical, es decir, desde las raíces, los cimientos, asentando aportes insustituibles en la formación sociológica y jugando un papel fundamental en la formación de varias generaciones de científicos sociales colombianos, a unos muchos de forma directa y a otros muchos de forma indirecta, por medio de sus estudiantes, ya hechos maestros. Una relación y un movimiento intergeneracional ineludible, porque cuando la lectura y escritura de la realidad es certera, cercana a esa realidad, es decir, cuando el ejercicio intelectual de la comprensión de la realidad es tan acertado, si se puede decir de esta manera, tras sus cortinas se asoma la verdad, termina entonces esta siendo parte de la verdad misma e impulsando la realidad. La realidad colombiana, siempre en la mira del maestro, buscándola comprender desde todas sus dimensiones, más allá de sus formales expresiones primigenias de sociedad civil, llegando a la complejidad de su sociedad humana, de sus particularidades y problemáticas. Como ejemplo preciso de esto, en su texto, La vida política después de Panamá, con sus apuntes sobre Marroquín, muestra la conjugación de su formación en las obras de Hegel y de Marx, en conjunto con un profundo análisis beberiano sobre la ciudad en Colombia, en la condición ética de muchos de sus sujetos que, representados por él, mostraban las condiciones subjetivas del país que mantenían y encarnaban la suerte colonial y premoderna presente y objetivada, llegando al trasfondo de la situación de las relaciones sociales en su forma inmediata, pues a esta solo tras largos combates se la pueden obligar a mostrarse bajo su verdadero aspecto. Ustedes se contentan con la primera apariencia que les ofrece a todo lo más con la segunda o con la tercera. No es así como actúan los luchadores victoriosos, como diría Balzac en la obra maestra Desconocida. Ese actuar, si se quiere, puede ser visto como esa expresión genuina del proceso intelectual. Mismo documento, el de la vida política después de Panamá, en que el maestro Mesa expresa la inevitabilidad en los acontecimientos de la separación de Panamá por la poca capacidad y fuerza del incipiente Estado colombiano, con la precariedad de la infraestructura nacional, donde el territorio no era nacional, era una disociación territorial, una disgregación de territorios regionales tendientes a una total autonomía con la constante disputa y confrontación, expresando el resquebrajamiento de la unidad político-administrativa en la figura de los gamonales y hacendados, no interesados en el desarrollo moderno de la economía, siendo el ancla de relaciones sociales del pasado con sus intereses en la permanencia de las relaciones económicas y de su transformación hacia la modernidad.
además de ser un país con una naciente industria que poco a poco buscaba instaurarse, pero también inmerso en la lógica del mercado mundial como extractor de materias primas, con dependencia económica y déficit luego del convulsionado siglo XIX. El maestro, a partir de la recolección de documentos históricos, con datos sobre la economía que expresan pensamiento del momento y que expresan pensamientos del momento, recoge, delinea y caracteriza sociológicamente los aspectos de la vida nacional, analizando también las condiciones de las clases, su inicial proceso y expresiones primigenias. Este ejemplo sirve para demostrar la amplitud del espectro de observación del maestro Mesa, no solo por la importantísima y necesaria lectura conjunta de Marx y Hegel, desarrollando de ello una sólida lógica, y con ello, como ya se expresó anteriormente, su análisis conjunto con los clásicos de la sociología, principalmente Weber, aterrizándolo en el devenir histórico de la realidad colombiana. El haber sido en la formación de sí mismo y para los otros el ejemplo de ser elemento necesario para la comprensión de la realidad en general y en particular de la colombiana, trayendo material de primera mano y traduciéndolo desde su idioma original, estableciendo su propia lectura, análisis y comprensión, siendo muestra de una formación rigurosa y disciplinada, llegando como maestro a ser el claro ejemplo del incansable intelecto, sentando posición siempre de manera crítica en momentos de tanta convulsión ideológico-política como lo fueron las anteriores décadas del 60, 70 y 80, sentando posición política, pero siempre con la experticia del intelecto, reflexionando la política científicamente, siempre buscando y discutiendo en la historia misma las condiciones y vicios en los hechos y sus narradores, haciendo por lo tanto una constante relación multidisciplinar entre las ciencias sociales, sin la ausencia fundamental del análisis de la historia como devenir, siempre palpitante y expresado en el accionar del presente, ponderando la crítica y conocimiento del ser, de lo real, por sobre el dogma, sobre el deber ser, expresando soluciones de manera estructural que recogían los elementos particulares que fueran esenciales. La crítica a la totalidad de relaciones sociales y el señalamiento en el debate sobre las necesidades centrales para la modernización del país, una revolución científico-técnica donde la universidad sea el epicentro de esos proyectos transformadores. La universidad de frente a la sociedad, no dando la espalda ni mirando por encima del hombro. Porque la formación resta valor si se queda en el ámbito individual, si no se exterioriza, si no se proyecta hacia los demás, si no se socializa, pierde su propósito. Porque además de tener en cuenta que el conocimiento es resultado del constante accionar social, de las relaciones sociales, que su impulso se debe a la vida social, a las discusiones y debates que en su escenario acaecen, que el conocimiento de la misma se da como producto de esa intersubjetividad. El proceso de la conciencia termina desarrollándose entonces de similar manera. La conciencia es nada sin lo otro, sin el otro. Y en este escenario de la interacción, entonces hablamos del trato hacia ello y de la formación en el trato que corresponda con el razonamiento. Es decir, el proceso de la voluntad y el de la conciencia vienen en conjunto, que de nuevo, por necesidad meramente analítica del trato en cada concepto, se hace la separación, y con el proceso de estos dos aspectos se está hablando en el campo de la moralidad y de su reflexión y accionar, la ética. Tanto así, sea el proceso formativo que el individuo entendido en el aprendizaje y como estudiante tenga la capacidad de pensar por sí mismo y hasta de dudar de la información dada para proseguir el enriquecimiento del conocimiento mismo, de la conciencia, el impulso de la praxis, porque como diría el maestro, pensar está hecho para hacer. El papel del formador queda entonces como central aquí, porque es el que instaura, organiza espacios donde se permite que el proceso de la conciencia colectiva se lleve a cabo. Es quien busca la constante tensión de la duda por la búsqueda de la verdad, sembrando su semilla para desmitificar lo que es aparentemente dado, porque el individuo nace y vive cuando emprende el conocimiento hacia el conocimiento de su entorno y de sí mismo para mejorar sus condiciones sociales. Estado, universidad, sociedad. Es la formación la que permite transformar la realidad, porque al incentivar, al impulsar el conocimiento de lo real,
conlleva identificar las necesidades a solucionar. El desarrollo de la ciencia lleva a que al tenerse en cuenta las condiciones sociales cambien según su brújula para su mejora. Por eso esta debe estar no solo enlazada a la realidad en busca de su comprensión más acertada, más acercada a sus problemáticas, sino que a veces de manera implícita, a veces de manera explícita, se relaciona con las políticas públicas en torno a la educación, expresa el sentido que se le quiere dar y el interés o desinterés estatal en este campo. Según la opinión que un individuo o accionar que un Estado tenga en torno a la formación, se puede inferir la importancia y sentido que le da al porvenir. Darío Meza se caracterizó por impulsar espacios en la universidad en los cuales se analizara y buscara comprender la realidad colombiana, para aclarar aspectos centrales de la vida nacional de los que se ocupe el Estado y se tenga en cuenta en su orientación. Es decir, el papel de la universidad como epicentro de análisis, comprensión y reflexión de lo social y como principal consejero del Estado, no solo enfocada en la capacitación, sino sobre todo en la formación como núcleo, como plataforma del proceso científico y de desarrollo de la conciencia. El maestro, en sus espacios de formación y debate, planteó el análisis sociológico que se despliega argumentalmente, buscando la implicación social y consecuencias de los hechos y de la comprensión y solución de los problemas inmersos en estos, buscando que la sociedad cada vez se forme complejizándose más respecto al papel que cumplen sus individuos y entendiendo la particularidad del caso colombiano, con tal orientación en la formación que esté enlazada a sectores estratégicos de su sociedad, donde cada sujeto se encontrará cada vez ante más opciones de elegir el enfoque específico de su formación para desempeñarse en la vida. Los sujetos cuentan con el medio para potenciar sus capacidades y desde ello transformar su existencia dentro de esta lógica, de su existencia social dentro de esta lógica. Si se piensa en la especialización de los individuos respecto a su papel en la sociedad, es necesario plantearse una educación en la cual cada quien vea las opciones a escoger para desarrollarse como sujeto social y que al escoger su oficio en la autodeterminación, como resultado del debate y la crítica con los demás sujetos, sustentan la argumentación a partir de su formación como persona, fomente una actitud crítica ante las situaciones que se le presenten en la vida, es decir, una actitud política en la amplitud del concepto. Cuando esa relación clave no existe, no se da, o no existe tal conexión entre la sociedad, la universidad y el Estado, se atisba una inevitable crisis social, además normalizada, donde la formación integral queda relegada y donde la formación existente no se corresponde con la sociedad, con transformación y creación en el ámbito político y económico. Los intereses no apuntan a ello, no hay Estado-nación, la sociedad es una aglomeración de intereses privados. Es necesario entonces comprender que la formación científica en todas las áreas es parte fundamental en el proceso de transformación de la realidad social, tanto de la educación como medio para la formación de sujetos que cuenten con la capacidad de interpretar el contexto en el que se encuentren y así emprender su transformación, resultado de la constante formación como un derrotero del cual puedan servirse los individuos para comprensión de la realidad social, propugnando por el pensamiento crítico, al punto en que observen la educación o sistema educativo como otro de sus centrales objetos de estudio, compuesto por instituciones acordes a una realidad con lógica propia, que refleja intereses en torno al papel que cumpla este. En ese orden e hilación de ideas, hay que tener en cuenta que la educación puede llegar a ser vista en el terreno de lo útil o inútil, donde se terminan reflejando en su particularidad las disputas de la sociedad en general, con una de las posibles implicaciones que trae, y esa es la disputa por la formación de la conciencia crítica. La orientación de la educación reproduce la orientación del Estado. Así pues, los espacios formativos y de debate ponen bajo la lupa del ojo crítico a la misma sociología y la educación y el papel que éstas cumplen en el proceso social, si realmente impulsan e incentivan el conocimiento a partir de discusiones argumentativas y críticas que implementen el análisis crítico, que propone por un accionar comprensivo de la realidad que apunta a las posibilidades de su cambio. Legado inacabable. A modo de conclusión,
Las más recientes generaciones ya no podemos contar con el cruce de la palabra hablada con el maestro, pero por fortuna existe la posibilidad de cruzar y de tener la mirada con su palabra escrita. Además que, así sea de manera implícita, hay un legado de su obra en la oralidad y tendremos esta misma para aportar al debate sobre las condiciones de nuestro país y, y sobre las soluciones viables a sus problemáticas. Legado que pasará a demostrarse de manera más explícita por espacios como el que asistimos el día de hoy. Maestro de maestros, su estudiante Fernando Cantor y los que fueron estudiantes de él, mis maestros, son ejemplo de ello, quienes permeados por esa esencia intelectual aguda y crítica, dada a partir del debate, van abriendo filoso paso por el espeso monte de la ignorancia y los prejuicios, para esclarecer esa maraña, ese todo inmediato y enredado que es lo real. Son los maestros que nos encontramos en la vida, quienes hablan por medio de nosotros a través del riguroso debate y las pláticas en las cafeterías y espacios fuera de clase que se tuvieron con ellos, donde cual pintores trazan finalmente los claros oscuros mostrados en la realidad. Lo que hace al maestro es que al salir del aula sigue impartiendo formación y enseñanza, donde las relaciones sociales trascienden el claustro desde el aprendizaje en la cotidianidad, donde los maestros terminan siendo aprendices los unos con los otros. Listo. Apreciado Víctor, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Me imagino que ya en los asistentes, en nuestra audiencia, hay muchas preguntas o comentarios que se quieren hacer, pero para efectos de procedimiento y teniendo en cuenta la pérdida de tiempo que tuvimos al comienzo, vamos a dar la palabra ahora enseguida al profesor sociólogo Leonardo Agudelo Jaix, quien nos expone a continuación su ponencia. Algunas palabras como introducción a la obra de Darío Mesa. Al final de la presentación del profesor Leonardo, entonces daremos la palabra a nuestro público asistente para que tengan a bien hacer las preguntas o los comentarios que las dos ponencias le suscitan en el día de hoy. Apreciado profesor Leonardo, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias a Víctor, gracias a Luis Alberto, a la profesora Luz Teresa, que creo que nos está acompañando, por la invitación. Al final, ella es en parte la gran responsable de que estemos hoy aquí, con la profesora Clemencia de la Universidad Nacional y el profesor Leopoldo, que fue quien hizo de puente y nos enganchó a Luis Alberto y a mí en este proceso, pues, del cual esperamos llegar hasta el fin, el año entrante, el fin de esta primera parte, porque la idea es seguir desarrollando lo que concierne al pensamiento de Darío Mesa y lo que compete al trabajo de otros más, hoy un tanto ocultos por lo que ha pasado con la sociología en Colombia en los últimos años. Y lo que uno pensaría es esa especie de proletarización de las profesiones en las cuales hemos incurrido en las universidades. Bien, gracias también a los asistentes por la paciencia a pesar de las dificultades. Como el título lo sugiere, no es una elaboración supremamente profunda o compleja en la obra de Darío Gómez, de Darío Mesa, del profesor Darío Mesa. Pues se requería ya un tiempo, una mayor profundización y, si se quiere, un trabajo más especializado para poder entrar completo, incluso a la hora de mirar aspectos biográficos del profesor Mesa. Y por lo pronto, por lo que hemos podido alcanzar a realizar en un trabajo que, si bien llevamos años estando familiarizándonos con la obra del profesor Mesa, no somos tampoco expertos en ella y simplemente seguimos ese tránsito por algo que ha quedado abierto, que ha quedado planteado, y que, como todo, pues seguirá en un desarrollo que esperamos pueda seguirse ampliando con la formación de los, no solamente futuros sociólogos y sociólogas, sino científicos sociales. Al final de cuentas, hay una cosa interesante con el profesor Mesa, es que no solamente hablaba para el lenguaje de una disciplina en particular, sino que su propio trasegar quedó abierto para el aporte y la formación de otras disciplinas, y eso es importante, ¿no?
también resaltarlo con el respeto que cada una de ellas merece. Voy a ir leyendo un tanto y a ir haciendo algunos comentarios si es del caso, y espero pues que sea de interés, sobre todo para los estudiantes que de alguna manera, como también se sugiere aquí, se sientan llamados, inducidos a explorar lo que nos ha compartido en su obra el profesor Mesa, y que esperamos siga siendo material de estudio y profundización y de estímulo para la investigación frente a los problemas que enfrenta Colombia y enfrenta América Latina como región. Dice así, una breve introducción: no es la intención aquí sentarse en una extensa y detallada biografía de nuestro invitado, porque el invitado hoy es el profesor Darío Mesa, por la seriedad y el tiempo que ello requiere. Tal ejercicio no es el objeto aquí, más cuando colegas y discípulos directos ya han acometido esta tarea. Lo que se quiere simplemente es esbozar es una sencilla relación entre la obra del profesor Mesa y su época, nuestra época, en tanto más allá de elementos a ser revisados críticamente por su caducidad en el tiempo, otros siguen siendo de total relevancia para comprender el país que tenemos y en el cual nos tocó vivir. Para quien no pudo conocer en vida a Darío Mesa, no estuvo cerca de una aproximación personal a su ambiente intelectual. Es muy difícil hacer una presentación, por breve y escueta que sea, de uno de los intelectuales más importantes de Colombia, en lo que concierne sobre todo a las ciencias sociales. Se llega a esta presentación ni siquiera como un avesado estudioso del profesor Mesa, a lo sumo como un principiante o aprendiz que poco a poco se va sumergiendo en una de las luces realmente modernas del pensamiento colombiano. Tarea nada fácil, máxime cuando la exposición intelectual de nuestro invitado de honor exige un trasegar del más alto nivel por la obra de Hegel, de Marx y de Weber, y un vasto conocimiento de la historia y los problemas colombianos, amén también de los problemas mundiales y de América Latina. Para quienes de alguna manera debemos parte de nuestra formación al profesor Mesa, no en vano el programa de Sociología de la Universidad de Caldas, hasta la fecha, y no exenta de una profunda lucha a su interior, se construyó siguiendo, en cierta medida, la propuesta curricular que durante mucho tiempo definió el desarrollo de la sociología en la Universidad Nacional. Valga decir que el formalismo curricular no es suficiente para definir el carácter o la continuidad de una corriente intelectual, porque es necesario definir a Darío Mesa como una de las corrientes intelectuales más importantes para las ciencias sociales en nuestro país. Así algunos hayan pretendido enterrarlo. Y para llegar a él, se requirió de la transmisión, la aproximación que solo fue posible por uno de sus discípulos más aventajados, y que por esas cosas del destino terminó siendo parte fundamental del programa de sociología en la Universidad de Caldas, por no decir, durante muchos años, uno de sus pilares, sin abrogarse la fundación alguna de programa alguno. Me refiero al ausente físicamente, pero siempre presente en su ejemplo intelectual y moral, al maestro Fernando Cantor. Unos breves comentarios sobre la obra del profesor Mesa. El caso de Darío Mesa, como el de todo intelectual relevante, es el resultado de su época, o mejor, es hijo de su época. El mundo que se debatía para los años 40 del siglo XX, primero en la lucha contra el fascismo, pero en esa primera expresión de descomposición del capitalismo industrial, en crisis. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el tablero se debatía en un nuevo juego, el capitalismo versus comunismo, la Guerra Fría. En Colombia,
la violencia bipartidista incendiaba los campos en un país que se debatía entre la modernización a marchas forzadas, la revolución en marcha de López Pumarejo y las vetustas formas de organización, muchas heredadas de la colonia, resistentes a los diferentes embates reformistas del siglo XIX y XX, otras totalmente funcionales al capitalismo. Colombia, para la época, país con un Estado apenas existente, habría que preguntarse sobre lo que ha avanzado desde entonces, carente de nación, sumergido en condiciones premodernas, tanto objetivas como subjetivas, como lo evocaría el profesor Mesa en La vida política después de Panamá, aludiendo al desdén de los Estados Unidos por los emisarios del gobierno marroquí. Y cito, basado en los principios de la Realpolitik, ¿qué lo obliga a considerar estos personajes de un Estado que se deshacía por carencia de sustentación material como Estado moderno, con 650 kilómetros de ferrocarril y caminos de herradura que los prolongaban o complementaban, desembocando en sus líneas? Más adelante, respecto a Marroquín, como expresión del sector más tradicional de la dirigencia nacional para la época me refiero como el país recibe el siglo XX y en buena medida matiza lo que va a ser el carácter de la clase dominante colombiana, se señala lo siguiente. Me disculpan, tengo un problemita aquí con la cámara, no sé qué. Denme un segundito. ¿Me están viendo allí? Déjela apagada, ¿no? Intermitente. Entonces, pues mejor. Listo, voy a apagarla así porque está molestando, no sé qué. Sí, sí, correcto. Listo. El campo, citando al profesor Mesa, siempre el campo le dilataba la pupila, escribe un crítico literario sobre Marroquín. Lo tonificaba, imponía a su sed de realismo un límite natural y le infundía un sano vigor para no sobrepasar, en la consideración de hombres y cosas, cierto sentido de simplicidad que hace ver amables los unos a los otros. En suma, no es ni podía ser el realismo de Marroquín cosa de escuela, es más bien resultado de su vivir en contacto con la naturaleza, en medio de los elementos que rodean al hombre y que, sobre todo, lo rodean a él. Es, en unas palabras, síntesis de equilibrio entre una contemplación más abierta, síntesis de un equilibrio entre una contemplación más bien estática del mundo circundante y un dinámico anhelo por devolver literariamente su imagen. La imagen del momento, de esa época convulsa pero brillante, donde el mundo se debatía en dos versiones de la modernidad y un país que enfrentaba una lucha cada vez más encarnizada entre lo viejo y lo nuevo. El bucolismo de un sector de la dirigencia nacional chocaría con los ímpetus y el espíritu de otros como Rafael Reyes, colisión que marcaría las crecientes tensiones entre la tradición y lo moderno en una sociedad carente de madurez para asumir tamaña discusión. El 9 de abril de 1948, como lo expresaría el profesor Mesa, sería el colofón de esa época para Colombia, el fin de ese país perdido en el romanticismo rural, en un desgarramiento que llevaría a cambios profundos e insospechados, una urbanización creciente a golpes de violencia, la evolución de la guerra, el asentamiento de algunas formas modernizantes del capitalismo y una seguidilla de intentos reformadores en ciertos casos con algún tinte progresista. Sin embargo, habría que mirar hasta el día de hoy, siguiendo el hilo propuesto por el profesor Mesa, qué tanto van los cambios desde las épocas prístinas en la Sierra Yerbabuena hasta los nubarrones que cubren el ubérrimo. En ese ambiente, que en vez de distenderse con el correr de los lustros, se caldeará aún más. Darío Mesa hará su tránsito por la normal superior, escenario fundamental, puesto que producto de esos debates del mundo,
llegarán a sus aulas exiliados españoles de la Guerra Civil, con ellos en su particularidad, también luces y sombras de la modernidad europea, pero en todo caso fundamentales para incentivar la necesidad de la investigación científica y resaltar el carácter y lugar de las ciencias sociales como sustento en la modernización del país, condición que se aprecia urgente en los distintos documentos y conferencias del profesor Mesa. Tal vez quienes lo hayan conocido en la intimidad de sus pensamientos hayan podido escudriñar los caminos que llevaron a nuestro invitado por las sendas de la teoría de Hegel y Marx, sobre todo en una época donde buena parte del marxismo vulgarizaba la teoría y denostaba de la necesidad en el estudio de su acervo epistemológico, fenómeno que extrañamente aún se reproduce en las aulas y ciertas organizaciones. Pero lo interesante fue la confluencia que más tarde haría con esa otra poderosa fuente teórica, sustento de la sociología, Max Weber. Esta confluencia y evolución serán el elemento central en su tránsito en la Universidad Nacional ya en los años 60 como profesor. Lo interesante es la confluencia que logrará el profesor Mesa para dar cuenta de los aspectos centrales que identificaban como problemas para Colombia y su posible camino modernizador. Esencialmente la necesidad de consolidar el Estado Nacional y la necesaria revolución científico-técnica. Pero todo esto pasa por comprender los elementos que constituyen las condiciones históricas de la sociedad colombiana y en particular el espíritu de quienes en distintos momentos asumieron las riendas del país. El profesor Mesa, siendo consecuente con la teoría, se podría afirmar en una extraña coincidencia con Marx, militó con ella, sin caer en los dogmatismos propios de los latinoamericanos, pero tampoco en las actitudes apóstatas propias de los cobardes, que ante la menor dificultad intelectual por responder a las exigencias de la realidad, prefieren, bien por pereza o bien por traición a sí mismos, renegar de lo dicho y su propio pasado. Prefieren bien, por el contrario, Darío Mesa y su tránsito por el Partido Comunista, su experiencia militante se refleja en la exposición de su obra. Implica el acercamiento vital entre el intelectual y las condiciones del país en una época de pensadores igualmente consecuentes, algunos cercanos, otros no tanto, pero constituyeron una constelación virtuosa para la sociología y en general para las ciencias sociales. Antonio García Noza, Gerardo Molina, Camilo Torres y otros más. El posterior alejamiento de Mesa respecto al Partido Comunista, sus propias críticas al socialismo en la versión desarrollada en la Unión Soviética y su orbe, no mostraron inconsistencia o descaracterización de su pensamiento. En el documento La revolución científico-técnica y el colapso del socialismo real, el profesor Mesa hizo su tarea, la consideración de que empieza con la teoría, la necesaria crítica, ¿por qué no decirlo revolucionaria?, de las consecuencias mismas de la revolución. Cuando fue indagado por la crisis de la Unión Soviética y todo el campo socialista, la respuesta apuntó en dos sentidos: el rezago tecnológico y la negación del mercado. Cito: ciertamente en el primer tomo del Capital, dice Marx, que hay un punto donde se califica la utilidad o inutilidad del trabajo y de los valores resultantes. El trabajo apunta a su cristalización en unos valores que están en las mercancías. Nosotros como trabajadores podemos crear lo que queramos. Nuestra imaginación puede desplegarse en toda su vastedad. Pero ¿quién califica el trabajo final movida por esa imaginación? Solamente el mercado, dice Marx. Es el mercado donde se califica la utilidad o inutilidad de estos valores. Si ese mercado no existe, no hay entonces quien califique válidamente. ¿Quién califica? Ante la inexistencia del mercado, el director del plan, el secretario de la oficina tal, el jefe del partido en Leningrado, en Kazajistán.
En ningún caso, la teoría fuente de la gran revolución bolchevique deja de cumplir su papel crítica en las palabras del profesor Mesa. Por el contrario, sigue cumpliendo su papel. Yo aquí en este aspecto les llamo la atención porque es interesante, sobre todo cuando estamos tratando de establecer un asunto que parece es una deuda histórica en los latinoamericanos, y es crear escuelas del pensamiento, corrientes del pensamiento para fundar realmente una tradición intelectual. La necesidad de esa consistencia en la fundamentación teórica, que no impide el diálogo para nada, y el profesor Mesa lo demuestra, que no impide la necesidad, hablando en específico del sociólogo, pero uno podría pensarlo para los demás, la necesidad de alimentarse de las otras perspectivas teóricas que hay por allí, que se han desarrollado, incluyendo el diálogo con los contemporáneos, con las teorías contemporáneas en absoluto. En ningún caso se está señalando que tengamos que cerrarnos y caer justamente en lo que se critica, que es el dogmatismo, algo que muchas veces campea, y algo en lo cual muchas veces, como todo buen cristiano, digámoslo así, podemos incurrir en el error. De hecho, si uno pensara en el propio Marx y en lo que el profesor Mesa desarrolló, un buen marxista, utilizando la expresión, es aquel que está dispuesto a dialogar y a debatir con las distintas fuentes intelectuales, las distintas corrientes teóricas. Incluso advertir el valor que aquellas otras perspectivas pueden brindar a la hora de comprender o de examinar la realidad. Simplemente no ser dogmático, pero tampoco perder la consistencia, ¿no? En esto, pues, pienso que la cosa da para incluso debates de carácter ético frente a lo que es el quehacer, independientemente de la postura que tengamos, ¿sí? Me parece que es importante tener eso como referencia. Voy a ir concluyendo esto con lo siguiente. Al modo de ver de quien escribe este documento, si hubo una preocupación central del profesor Mesa, no fue solo la modernización en las condiciones objetivas, no se redujo su perspectiva a los cambios en el desarrollo de las ciencias y la tecnología y su aplicación en la vida práctica de la sociedad, en el mercado. No se reduce a esto. Una honda preocupación era poder escudriñar la formación de la conciencia, caracterizar el espíritu de los dirigentes, comprender, si se quiere, su alma. Al fin de cuentas, de una u otra manera, expresan el alma del país, o por lo menos de sectores importantes y determinantes en la vida nacional. De esto da cuenta lo señalado en la vida política después de Panamá y su documento sobre Miguel Antonio Caro, documento del cual se pudiera inferir una conclusión. El tránsito de Colombia por la modernidad está marcado por el camino sui generis de constituir un ciudadano y Estado confesional, la exótica pervivencia de relaciones económicas y políticas premodernas, pero en una creciente necesidad de aburguesamiento. Todo soportado en esa convivencia entre el centralismo clerical y libertades individuales. Una sopa bastante extraña. El contexto de esta obra fue el seminario titulado Miguel Antonio Caro, el intelectual y el político, orientado para la maestría en sociología en la Universidad Nacional. Era 1991. El país estaba inmerso en lo peor de la guerra contra el cartel de Medellín, la Asamblea Nacional Constituyente y la creciente violencia política contra las distintas manifestaciones de izquierda, así como el recrudecimiento de la guerra cuando la Constitución del 91 nació del humo después del bombardeo a Casa Verde y la imposibilidad de incluir a las guerrillas que estaban perviviendo en lo que hubiera sido un proceso interesante de reconstrucción del país. Con eso termino mi breve presentación y pues quedamos abiertos a comentarios o preguntas. Gracias, profesor Leonardo, colega Leonardo, por su excelente ponencia. Han pedido la mano ya inmediatamente
Marlon Castaño Jiménez y Luz Teresa Gómez de Mantilla. Marlon tiene la palabra en este orden y enseguida le damos la palabra a la profesora Luz Teresa. Muy amables. Bueno, por el espacio, bastante importante. Se te escucha muy pasito, Marlon. Listo, ahí sí. Bueno, respecto al orden que habían propuesto, entonces, pues, una de las preguntas va para Víctor y la última va para los dos, para Leonardo y para Víctor. La primera, pues, que va para Víctor, él es que, pues, él hablaba del papel de la universidad como un epicentro del desarrollo de la conciencia de la mano de la búsqueda de las razones del momento, pues, en el cual estamos. Y también la relación que existe del Estado y la universidad y la ruptura que se puede encontrar en la actualidad y la importancia pues que tiene también el Estado en la estructura o en la formación de la conciencia y el hincapié que hacía en que tal cosa no existía en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podría, por ejemplo, un Estado como el colombiano procurar encarnar en sí mismo el desarrollo de la conciencia? Pues podría encontrarse algo tal o parecido dentro de las lógicas de las relaciones de producción sobremanera específicamente pues en el caso colombiano. Y la segunda pregunta, pues que es para los dos, pues es claro que existe un programa de sociología en la Universidad de Caldas, y es que así le podemos llamar, y respecto a este, por ejemplo, la sociología en la actualidad, más específicamente la sociología de la Universidad de Caldas de Darío Mesa, y cuáles son los aportes esenciales que vale la pena retrotraer de Darío Mesa, no para hablar pues como si fuesen tipos ideales, sino para entender y actualizar la teoría. Gracias, Marlon. Pues damos la palabra entonces a Víctor y luego al profesor Leonardo. Listo. Tiene la palabra, apreciado Víctor. Listo, no, pues para responder puntualmente a la pregunta, pues precisamente creo que yo lo traté en forma general y ya Leonardo lo mencionó un poco, digamos, también en su intervención, y fue, digamos, que precisamente la universidad sigue expresando eso, digamos, del papel del Estado, pues claramente, pues, al ser una institución en la que se exterioriza los intereses, digamos, de quien esté al poder en el Estado, quienes estén administrando públicamente la situación del país. Claramente en la actualidad, si podemos pensarlo de esa manera, se está viendo, y aquí a lo que mencionó Leonardo, se está viendo una tecnificación más que una formación integral, en donde se profundice un poco más esa tendencia hacia la ciencia como tal y una transformación científica de la realidad colombiana, en el sentido de que estamos cayendo en la mera tecnificación. Me refiero a que es como la tendencia en el neoliberalismo a tratar de volver más barata la fuerza de trabajo, tener mucha masa, digamos, mucho volumen de trabajadores cualificados solamente en áreas que no tengan que ver con el pensamiento crítico, sino con el hacer, con el mero hacer, y cortando, digamos, echando tijera a los programas de sociología, programas de ciencias sociales, para que no se dediquen, digamos, en la profundización del pensamiento crítico y la reflexión acerca de la situación nacional, sino más bien que se dediquen a reproducir el sistema de relaciones sociales en que se encuentra Colombia. Es como la tecnocracia en todo el sentido de la palabra. Es como precisamente no se ve el sentido político en lo complejo del concepto de político, el sentido político de
de un desarrollo, digamos, de Estado-Nación, no interesa, sino que más bien se profundiza en la precarización en términos laborales, en términos de falta de formación integral y ética en el individuo. Digamos, la ética aquí pasa a un segundo plano y solamente se intenta, digamos, reproducir fuerza de trabajo barata. Y con ello se lleva entonces a que los espacios en los que se forme o se busque formar a la gente de manera, digamos, en contracorriente de esos planteamientos, digamos, estatales, formales del orden, sean cada vez más escasos y sean más bien por elección de la persona que quiera estar y no, digamos, como un requisito digamos, para desarrollar ciudadanía. No interesa el desarrollo de ciudadanía en términos, pues si lo planteamos en términos ilustrados, ni nada de eso. Solamente interesa, digamos, que se mantenga a partir de un mínimo de educación, más que de formación, de educación, digamos, encauzar, como diría la palabra, eche pa' aquí la educación, y eso es como más que señalar diversos caminos, señalar solamente un camino. En este sentido, de educación sería como la reproducción de los intereses y del status quo, de la realidad en la que se encuentre, digamos, dicho sistema educativo. Eso era lo que estaba planteando yo en el documento. Gracias, Víctor, muy amable. Profesor Leonardo. No, pues llamar la atención frente a dos cosas en la pregunta que hace Marlon. El carácter de la discusión que propone el profesor Mesa, y pues digamos que es una de las conclusiones que saco en el breve documento que se hizo, pues es un documento introductorio, es ubicar cuáles son los aspectos fundamentales para lograr la construcción del Estado Nacional en Colombia, ¿sí? Frente a un problema que pues, había quedado claro, y era que aquí primero se arma el Estado y después el Estado tiene que echar a andar la construcción de nación. El proceso totalmente invertido a lo que fue el desarrollo clásico en Europa. Pero ¿qué hacer cuando el Estado está siendo encarnado por un sujeto que está también anclado en relaciones vetustas, está todavía pensando en un mundo rural, está sumergido en la premodernidad, ¿sí? Y es el examen que por lo menos en su momento se acomete, no solamente lo va a hacer él, lo vamos a ver en Jaime Jaramillo y en otros, que tratan de explorar un poco esos elementos de carácter subjetivo, la correspondencia entre la modernización objetiva de un sujeto que tenga el aprestamiento para asumir la modernidad y su objetivación en ella, ¿sí? Pero lo que hay es una disyunción entre un deseo modernizante, por un lado, pero por el otro lado, la incapacidad, incluso mental, para poderlo asumir, o espiritual. ¿Hasta qué punto lo que se diagnostica en algún momento con los estudios del profesor Mesa, eso ha variado? Porque no es solamente la modernización como un proceso que tiene que pasar por unas etapas, o que tendría que pasar por unas etapas de acuerdo a las condiciones históricas del país, sino distinguirlo de rasgos modernizantes que no necesariamente implican modernización, ¿sí? Modernizante es tener celular, pero eso no lo hace usted moderno, que es muchas veces la pretensión que se tiene cuando se señala, sobre todo, que estos son aspectos que nos modernizan. Pues sí, nos modernizan hasta cierto punto, pero eso no quiere decir que seamos modernos, ni que las condiciones del país sean realmente modernas, ¿no? O lo que el presidente dice, que la modernización del país vía economía naranja, hasta qué punto esos son rasgos modernizantes, pero nos alejan más bien de la modernización. Es un poco la discusión. Y allí, mirando la segunda parte de la pregunta de Marlon, es que es echar mano, y es un poco la intención del seminario, por lo menos como lo hemos traducido aquí en la Universidad de Caldas, más allá de hacer una conmemoración por los 100 años del maestro Darío Mesa,
es echar mano de unos logros intelectuales que aún no han sido reconocidos, de una serie de pilares teóricos que han permitido o que permiten comprender aspectos centrales del país que tenemos hoy, con las claras rectificaciones, con la necesaria crítica y con la necesaria construcción que hay que hacer de ello, porque de todos modos sí hay aspectos que han cambiado, pero que se fundamenta ese análisis que tenemos que hacer hoy sobre lo que ha quedado construido, no solamente con Darío Mesa, sino insistiendo con Antonio García, con Gerardo Molina y con otros tantos que están allí, que han quedado allí no para la memoria, no para un recuerdo, para una evocación, sino que son fundamentos que nos permiten, si realmente es el interés, tener una aproximación a lo que son los problemas colombianos. En el asunto de hacer un comparativo, pues no necesariamente es un comparativo literal entre Marroquín y Álvaro Uribe, pero sí comparten una cosa en común y es esa mirada señorial, esa mirada hacendataria, latifundista, anclado en relaciones tradicionales. Es decir, el país en 100 años no ha cambiado nada cuando uno hace esa comparación entre los dirigentes, pero ¿cómo comprenderlo? Haciendo esa exploración en el sujeto que hace el profesor Mesa y que deja incluso trazos delineados frente al método, cómo abordarlo en la vida política después de Panamá. Cómo hacer ese análisis no solamente del discurso, sino del transcurrir del alma de quien dirige el país, comprendiendo sus condiciones sociales, de dónde es que viene, ¿sí? Poco lo que uno llama la atención, el asunto no es madrear tanto Uribe, sino comprender de dónde es que viene y por qué piensa de esa manera, y por qué él y su entorno social, que es el determinante o una parte determinante de la política del país, consideran que el país debe tener una forma determinada. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues eso lo hacemos es buscando justamente en donde hay desarrollos, pero esto implica tener la mente abierta, implica tener la disciplina y la convicción de buscar las respuestas allí donde se ha avanzado, sin pensar que allí nos van a responder todo. Ni Darío Mesa, ni Marx, ni Hegel son un manual que nos van a dar las respuestas sobre los problemas del país. Es un poco la pregunta que a veces hacen los estudiantes como si hubiera un manual que dijeran, ¿dónde está la verdad? La verdad está aquí, dígame dónde está la verdad. No, es donde realmente hay una posibilidad de construir conocimiento para ir consiguiendo o construyendo mejor las respuestas que necesitamos. Aquí lo que se está ofreciendo, se está brindando, es la posibilidad de empezar a tener sobre lo que se ha construido y reconocer lo que hemos construido, lo que ha construido la sociedad colombiana y lo que han construido estos intelectuales con mucho sacrificio, porque la historia de ellos ha sido dura, tan dura como la historia del país, es que hay unos desarrollos que tienen que ser retomados para seguir ese tránsito hacia la comprensión de nuestros problemas. Superar ese ahistoricismo en el cual hemos caído o se ha caído, e incluso haciendo una crítica a la sociología hoy, que es bastante ahistórica, que cae en las tendencias de moda, en la novedad, sin comprender o sin aproximarse a los desarrollos que se han hecho. Pensarlo, Marlon, como que esto hace parte de todo un sistema del pensamiento y del conocimiento que está abierto para seguir siendo desarrollado. El problema es reconocer que eso está ahí, aproximarse a él y mirar qué podemos tomar de allí para seguir construyendo, con todo y lo que haya que revisar, ¿no? Y frente a la sociología, pues de lo que hemos desarrollado en el programa, hemos desarrollado sociología. Lo que pasa es que esto no está exento de debates, de luchas, como todo en la vida del ser humano, con sus errores y sus problemas y con todo lo que usted pueda discutir, pero no se trata de verlo todo en blanco y negro, porque entre el blanco y negro está toda la escala infinita de colores. Esto tiene matices que hay que advertir, ¿sí? Lo que se señalaba, por lo menos en mi muy escueta presentación, es que lo que hay, por lo menos en el plan de estudios, es una herencia de eso que se construyó de alguna manera en la Universidad Nacional, ¿sí? Y que de alguna manera allí hay cosas que han sido de provecho y que han salido y se han logrado de manera interesante
sobre la base de algunos proyectos y sobre la base de quienes hemos asumido esto, y hablo, me tomo el atrevimiento, profesor Leopoldo y Luis Alberto, de quienes hemos asumido realmente esto como una postura teórica seria, más allá de las interpretaciones que podamos tener cada uno como sujeto, ¿sí? Pero lo hemos asumido con seriedad y hace parte de lo que hemos tratado de transmitirle a ustedes. No podemos hablar por el resto, respetando el trabajo que hagan también los demás, pero eso hace parte del debate y la posibilidad que tienen ustedes como estudiantes de estar inmersos también en ese debate, porque está bien, están inmersos en ese debate que es innegable. Y por eso cuando se nos hace la invitación eh, a, a trabajar y retomar, quizás con mayor rigor y seriedad, la obra del profesor Mesa, es porque empezamos a reconocer que aunque no fuimos discípulos de él, no lo conocimos en vida, por lo menos Luis y yo, sí sabemos que nuestra formación en buena medida viene de ahí y que hemos hecho cosas importantes sobre la base de esa formación. Hablamos por nosotros, no podemos hablar por el resto, ¿sí? Pero consideramos que hemos hecho cosas importantes y que estamos haciendo cosas importantes siendo consecuentes con lo que hemos venido trabajando. Yo estoy ahí, profesor Leopoldo. Gracias, profesor Leonardo. Muy puntual, muy concluyente y muy precisa su respuesta. Muy amable. Profesora Luz Teresa, buenos días. Qué gusto escucharla. Tiene la palabra. Buenos días, no sé si me escuchan. Excelente, muy bien, se te escucha y se te ve muy bien. Bueno, muy bien, porque con estos aparatos uno tiene dudas de si está conectado, de si no está conectado, etcétera, etcétera. Bueno, pues un saludo para todas y todas. Más que hacer una pregunta, yo quiero celebrar el espacio del seminario que con tanto rigor ustedes están queriendo desarrollar desde la Universidad de Caldas, que es una aliada de la reflexión teórica, sistemática y juiciosa, que no se queda en una única disciplina, sino que articula la historia, la filosofía, la sociología, y que no le tiene miedo a plantear esa pregunta por los elementos metodológicos sistemáticos, con un sentido que yo llamaría claramente crítico en todos los sentidos que han planteado tanto los profesores Víctor como Leonardo. Creo que las dos ponencias son muy interesantes y dan un marco para la reflexión no solamente que ustedes hacen allá, sino también la que estamos haciendo en otras instituciones con ocasión de lo que la Asociación Colombiana de Sociología ha llamado el Año Darío Mesa, como forma de reconocimiento en este momento histórico de su centenario. Ayer hicimos la inauguración también de la Cátedra Darío Mesa Chica con participación en representación de la Universidad de Caldas y del programa de sociología del profesor Zuleta, con una intervención muy interesante, sí, muy atinada, que creo que fue muy importante para nosotros. Igual hemos concertado conjuntamente con la Asociación Colombiana de Sociología y con la Universidad UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, para replicar los procesos que se dan en los distintos espacios de reflexión. Ya habíamos tenido con la asociación un evento justamente el día de la conmemoración de los 100 años de Darío Mesa, que seguramente ustedes también pueden conocer porque estamos todos en ese proceso de formación, y pusimos a disposición del seminario en la Universidad de Caldas las grabaciones que tenemos, que estamos haciendo, que vamos a hacer de la cátedra, una cátedra que se va a desarrollar a lo largo de todo este semestre, y como tenemos corridos los tiempos para los cursos hasta el febrero del año entrante. Es decir, que la reflexión en conjunto mostraría coincidencias, seguramente diferencias y críticas. Yo quisiera señalar que a veces hay unos estereotipos a los maestros, a las historias y a las memorias que a veces los epígonos se niegan a reconocer porque están como metidos en una lógica limitada, y plantearía el caso particular del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, donde se ha pretendido polarizar las posturas de Orlando Falsborda como aquel profesor que se vinculó a la práctica política y a la posibilidad del conocimiento del país, y a Darío Mesa como la mirada de la exégesis teórica referenciada, remitida a los clásicos, sin que tuviera
una participación en la mirada y el conjunto de la nación. Y quienes hemos estudiado la vida de los dos profesores encontramos que eso no corresponde a la realidad, porque tanto Orlando Fals creó teoría como la mirada cuidadosa que ustedes están haciendo y que nosotros también estamos haciendo aquí desde el Departamento de Sociología de la Nacional, demuestran su preocupación por la nación, su mirada por los problemas nacionales, su sentido de pertenencia a una región latinoamericana con sus lógicas y sus dificultades. Ayer mismo yo utilizaba en las palabras introductorias un texto de Darío Mesa en el que muestra el papel de la revolución científico-técnica cuando los países latinoamericanos se han visto desde los propios inicios de la colonia sometidos a formas de desarrollo tecnológico que los superan y condenados prácticamente a esa condición de minusvalía por el no desarrollo técnico y científico, que es, digamos que es como una de nuestras falencias estructurantes, por las dificultades para consolidar un mercado interior, por el papel de desconocimiento de las distintas formas de la cultura en el marco de una serie de procesos históricos. Y utilizaba una cita de Darío Mesa que venía como anillo al dedo para hacer análisis de lo que significa en un país como el nuestro la pérdida de esos millones destinados a la creación de redes de vínculo al Internet en las escuelas de este país. Y venía como anillo al dedo la descripción de esa tragedia de no poder hacerlo por los procesos de inoperancia del Estado o de corrupción. Es decir, que de alguna manera Darío Mesa también está leyendo, no solamente leyó los problemas de su tiempo, como muy bien lo han señalado las dos ponencias, sino nos sigue leyendo en este tiempo. Y creo que aquí se trata, también como lo sugerían ustedes, profesores, de tomar los procesos de la historia no con una cronología lineal, de plantear, bueno, Darío Mesa nació en 1921 y entonces su lógica sigue evolucionando, sino tal vez comprender esas formas de la nueva lectura de la historia que hace un personaje como lo es Hugo Facio, que nos habla de la historia del tiempo presente como un conjunto de tramas que van hacia adelante y también hacia el futuro de manera permanente, y que nosotros somos también o estamos habitando esas formas de desarrollo, de historia, de crítica, de realidad histórica que estaban antes, pero de alguna manera también estamos habitando el futuro, lo que nos pone también en un papel muy importante en relación al sentido de la universidad. En ambas intervenciones de alguna manera se daba cuenta del papel de los intelectuales, y en las preguntas que hacía ahora Marlon también se veía la necesidad de definir la condición de estos intelectuales del presente, no solamente en el sentido de una exégesis sin fundamento, sino en el sentido de reconocer la condición crítica de una universidad y un país sometido a las condiciones de una estructura del mercado cognitivo, del capitalismo cognitivo, como se ha llamado, donde las lógicas de la tecnocracia y donde las posturas de la exigencia de formación limitada, incluso sin tener en cuenta las ciencias sociales, la filosofía, la mirada crítica, pues están a la orden del día, no solamente en Colombia, sino en otros países. De alguna manera, estas cátedras, estas reflexiones también son una forma de resistencia a esas imposiciones del mercado cognitivo que ha convertido muchas universidades simplemente en apéndices de las compañías multinacionales. Las invitaría a hacer una reflexión sobre lo que eso significa y el papel de la postura crítica que le compete a los intelectuales, como Darío Mesa lo señalaba. Hay un último punto que quiero señalar, y es que el aporte de Darío Mesa lo fue para su tiempo, en las condiciones de su tiempo, como ya lo habíamos mencionado, en la cátedra que se titula justamente Los problemas colombianos a la luz de su magisterio y de su legado. Vamos a trabajar temas que reverberan en la vida contemporánea. No vemos solamente la vida política después de Panamá, ese extraordinario texto que han referenciado, Leonardo, coincido plenamente contigo, lo he vuelto a leer recientemente, y la mirada de las personalidades políticas, el trabajo con los datos concretos, el sentido de no simplemente contar cronológicamente quiénes eran los presidentes, sino cómo un movimiento y una clase social llega representado en esos personajes y cómo también se desinfla
Eso me parece que es muy interesante para poder reconocer que lo que nos dan los maestros son métodos. Y al escuchar recientemente también algunas grabaciones de las clases de Darío Mesa, que vamos a poner a circular, él insistía en que de lo que se tratan estos tipos ideales de reflexión de los clásicos, en primer lugar han sido fruto de investigaciones concretas de la realidad del capitalismo y la modernidad. O sea, daban cuenta de una investigación específica, pero su virtud es que permiten hacer tener una postura heurística para hacer hipótesis sobre la realidad nacional y al mismo tiempo interpretarla. Ese es el papel de la teoría y esos tipos ideales, y muy seguramente podremos circular ese. Me comprometo también a mandar esas reflexiones para en la voz del maestro escucharlo. Ese método creo que es nuestra herencia fundamental, y pues yo me alegro y les agradezco que estemos haciendo este ejercicio conjunto para pensar no solamente la historia de un maestro, sino para pensar el futuro de estos jóvenes sociólogos y sociólogas que se están preguntando por el país. Las temáticas que ustedes van a trabajar coinciden ampliamente con las nuestras, al igual que las que van a impulsar en la UNAD y en la Asociación Colombiana de Sociología, es decir, que vamos a constituir en este tiempo un acervo que va a quedar además consignado en la publicación, por lo menos este año, de un primer tomo de las obras del maestro que está editando la profesora Clemencia Tejero, y que confiamos en el curso del semestre poder tener ya esa primera edición muy cuidadosa como todas las que ella realiza. Entonces creo que va a ser muy importante que ustedes también cuenten con esos documentos, y pues en general agradecerles, celebrar estos espacios y confiar en que el problema de la memoria no es el problema del pasado ni de unos personajes, sino que ellos representan una generación y sus logros, y nuestro deber ético es reconocerlos para retomar gestos que, que son indispensables para la reconstrucción nacional. Muchísimas gracias. Maestra Luz Teresa, muchísimas gracias a usted por sus excelentes palabras, por su comprensión y apoyo al trabajo que nosotros estamos haciendo, que sin duda es un trabajo inspirado en el doctor Darío Mesa y en ustedes, quienes fueron nuestros maestros, los maestros de los maestros que estamos formando ahora también muy seguramente, sociólogos e investigadores en la Universidad de Caldas. Bien, vamos a dar la palabra ahora al profesor Wilson Hernando Ladino. Profesor, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias, muy buenos días, Leopoldo, muy amable. Saludos a todos en esta reunión. Me parece, también saludo este ejercicio de aproximación y de reflexión sobre el profesor Darío Mesa, sobre su trabajo. Creo que en efecto, como lo acaba de decir la profesora Luz Teresa, significó una apertura importante en el Departamento de Sociología en el año 65, cuando él llega al departamento, invitado por Falsborda, porque sacó al Departamento de Sociología de la Universidad Nacional del funcionalismo en que estaba inspirado, por supuesto, por Orlando Falsborda, quien se había formado en Estados Unidos, y le incorporó otras perspectivas teóricas. Y eso mejoró la condición de formación del sociólogo colombiano. La Universidad Nacional, pues en eso ejercía un liderazgo de formación de sociólogos. Después esto se replica o se incorpora en los programas de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Caldas más adelante, de otras universidades del país. Y había un diálogo con otros programas. Por ejemplo, pude saber que la Universidad Javeriana incorporó algo en el programa de sociología que tuvo también por aquellos años y que fue intermitente. A mí me parece que es importante acercarse a la tarea del profesor Mesa por su esfuerzo de método, por su esfuerzo de interpretación, de lectura de la realidad latinoamericana, colombiana, por cómo trae no solamente la teoría en la cual se sumergió de manera rigurosa, cuidadosa, sino también la literatura. Él era un citador importante de las obras literarias, de la literatura, un interpretador de la literatura de las épocas, de los escritores y también de la pintura, del arte,
digamos, cómo el arte también expresaban épocas en la sociedad. Nosotros conocemos y en general los estudiantes de la Universidad Nacional conocimos al profesor Mesa, quienes al comienzo lo conocieron en el año 65, pues ya tenía 43 años, él es del 21, o 44 años. Yo lo conocí en el año 82 cuando ya tenía 60 años, 61 años, ya estaba maduro, y durante todo ese decenio hasta el 91 pude compartir con él en muchas oportunidades, tanto en el pregrado, después en la maestría, en los 3 cursos de maestría de la promoción que tuvimos. Y pues compartíamos y reflexionábamos, y pues nos impresionaba el conocimiento que le permitía el dominio de los idiomas también, el ruso, el alemán, el francés, el inglés. Eso para él siempre fue una exigencia desde el comienzo. Y bueno, yo hice un trabajo que está allí en la página. Desde la ESAP nos aproximamos un poco a conocer quién era Darío Mesa desde su origen, de dónde venía. Siempre sabíamos que venía de Abejorral, un pueblito por allá en la montaña en el occidente antioqueño. Y bueno, logramos detectar algunas cosas importantes de su familia, de la escuela en donde estudió la primaria, de cómo llegó a Medellín, de su tía que era quien le servía como acudiente en Medellín, en la normal de Medellín. Luego la normal superior, cuando lo identifica Socarrás y se va a estudiar entre el 41 y el 45, 44 a la normal superior. Allí compartió pues con otros estudiantes que después han sido y fueron destacados docentes de la misma Universidad Nacional y del ambiente cultural colombiano de mitad del siglo y de segunda parte del siglo XX colombiano. Entonces, esta cátedra, este curso, como otros que se han comenzado, me parece que son una oportunidad interesante para reinterpretar, para releer, para profundizar en el conocimiento del profesor Darío, pero también de los autores que él invitaba a leer y a conocer y a utilizar como herramientas teóricas, como guías para la lectura de lo que es hoy América Latina, de lo que es hoy Colombia en el siglo XXI, donde se ha producido toda esta desindustrialización, todos estos TLC, donde seguimos siendo economías dependientes, vivimos de las materias primas, y donde se ha patrimonializado el Estado colombiano, que es una hipótesis interesante surgida también de la lectura de estos autores. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y excelente que sigan estos ejercicios. Profesor Wilson, muchas gracias a usted por su intervención. No sé si entre los asistentes alguno desea hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Veo que aquí en el chat no se han expresado más, tampoco han alzado la palabra. Si no es así, pues, de todas formas, ya Leonardo tiene la palabra. Tiene la palabra. Gracias, Leopoldo. No, es que hay un pendiente, y retomando algo que mencionaba la profesora Luz Teresa, frente a, digamos, al carácter y a la posición de la universidad y la necesidad de la universidad frente a su quehacer respecto a la sociedad, ¿no? Y a qué nos estamos enfrentando. Y es lo que se viene presentando no solamente en los programas de sociología, sino en general en toda la estructura de la educación superior. Y pues lo mencionaba al principio en la introducción de la presentación, y es yo lo he denominado así, esa proletarización, entre comillas, proletarización de las profesiones, proletarización de las disciplinas. Se han desarrollado en los últimos años, las últimas décadas, más en función del mercado que realmente en las necesidades que tiene el país, ¿no? El debate, por lo menos para nosotros desde las ciencias sociales, es justamente qué es lo que esto está conllevando, por qué se está presentando esto y cuáles son las consecuencias que está teniendo, no solamente en la formación de los jóvenes, sino frente a lo que hacemos respecto a investigación. Lo que uno empieza a ver de manera también crítica es que es investigación para el mercado, pero ni siquiera pensando en la construcción de mercado nacional, ni siquiera pensando en la construcción de ciencia y tecnología para la modernización del país, como lo señalará muchas veces Darío Mesa, sino simplemente en esas demandas inmediatas del capital
que entra y sale de acuerdo a sus necesidades o a los movimientos que se dan en términos globales. Y todo se ha ido organizando en función de ello, ¿no? La estructura curricular, los sistemas de acreditación, toda la reestructuración de los procesos de formación, la reducción de los procesos de formación. Entonces, a esto es lo que nos hemos venido enfrentando, y creo que de manera crítica o autocrítica, incluso como profesor universitario, quienes en el discurso somos profundamente antineoliberales, pero que asumimos justamente esas prácticas neoliberales cuando aceptamos a rajatabla todo lo que se empieza a imponer sin ofrecer ningún mínimo de resistencia. Esa sería un poco la discusión frente a esa pregunta que Marlon, quien hace preguntas muy insidiosas, dejó allí planteada, pero me parece que es una pregunta importante, ¿no? Que no la vamos a resolver aquí, y que parte de las respuestas está justamente en lo que el profesor Mesa deja planteado. Esto, en cierta manera, es lo que el país requiere hacerse, y lo planteaba en un momento que habría que mirar su vigencia hasta hoy, y qué es lo que nosotros vamos a plantear o a responder respecto a ello. Seguimos el rezago científico-técnico, el rezago tecnológico, simplemente somos un mercado subsidiario, o nos realmente metemos en la tarea de construir nación y construir Estado Nacional con todo lo que eso implica frente a un proceso modernizador, entendiendo que lo que ha sucedido en Europa y Norteamérica son condiciones históricas totalmente irrepetibles, y tendríamos que responder esa nuestra propia particularidad. Creo que ahí es donde habría que dar no solamente el debate, sino, como en algún momento me lo expresó, o nos lo expresó en el semillero El Palo en la Rueda, el profesor Luis Alberto, es el papel de la investigación, y hay que hacer investigación seria, y tal vez pensaría uno utilizando lo que tenemos aquí, lo que nos han dejado nuestros maestros. Con eso termino acá, Leopoldo. Gracias, profesor Leonardo. Víctor Hugo tiene la palabra. Pues sí, es como también observar y tratar de frenar la tendencia a la simplicidad y a la reducción de los programas formativos, y tratar de generar espacios que no vayan, que claramente son difíciles de formar, de generarlos dentro de la universidad, en términos de su formalidad y de su reconocimiento como espacios de investigación, por las llamadas modas, las actuales modas que nada tienen que ver con la importancia los puntos importantes a los que debería apuntar la ciencia en Colombia y el desarrollo de la ciencia en Colombia. Tratar de hacer también en medio de eso, pues no solamente señalar eso, sino señalar los puntos centrales, sino también estar en una constante crítica a la investigación de lo innecesario. Creo que hay mucho cúmulo de desperdicios en ese sentido. Creo que hay muchas cabezas desperdiciadas también en ese sentido, porque no se ha, digamos, centrado la investigación en aspectos importantes de la sociedad colombiana, sino que precisamente se ha jugado el papel del discurso posmoderno, que tanto daño hace en el sentido de una creación de Estado-Nación. Digamos que eso es un aspecto fundamental a rescatar, y que en Colombia ha estado entrando en términos digamos discursivos e ideológicos a ese debate en lo científico, sin haber desarrollado antes lo que hemos mencionado en esta mañana, sin haber desarrollado el Estado-Nación como tal. Gracias, Víctor. Bien, ya para concluir, yo quisiera decir también unas palabras. Indudablemente, como lo planteé en mis palabras de apertura, aceptar el reto de retomar el estudio y la reflexión y la difusión de la obra, del pensamiento científico, social, político e intelectual del doctor Darío Mesa en este seminario, y como parte de las celebraciones o las conmemoraciones que están haciendo en algunas universidades del país en programas de sociología
¿sí?, en torno a su obra con motivo de los 100 años de su nacimiento, ha sido fundamentalmente motivado, está motivado fundamentalmente en nosotros en comprender la importancia de su obra para contribuir desde la investigación sociológica y de la enseñanza misma de la sociología y la formación de sociólogos, ¿sí?, a la formación de pensamiento crítico y reflexivo que posibilite en las nuevas generaciones de sociólogos que construimos a formar, ¿sí?, influenciadas por estas líneas de pensamiento, se puede hablar en los términos de líneas de pensamiento científico y político, ¿sí?, sociólogos y científicos sociales con capacidad de producir conocimientos que contribuyan, sin duda alguna, a los procesos postergados, como bien lo decía Rubén Jaramillo Vélez en la Universidad Nacional de Colombia, postergados de modernización de la nación y del Estado en Colombia, que sin ninguna duda, como lo plantea el profesor Leonardo Gudelo, pues no se trata de emprender procesos repitiendo, o sea, la historia o los procesos que se desarrollaron en Europa o en los países y en las naciones del mundo en el desarrollo de la modernidad, de una modernidad que, como bien lo muestran en la obra sociológica de Anthony Giddens, ¿sí?, la obra sociológica de Norbert Elias, la obra sociológica de Pierre Bourdieu y de las escuelas de pensamiento que cada uno de ellos contribuyeron también a formar y a sus discípulos, ¿sí?, es una modernidad que está en crisis, la crisis que vivimos en el mundo en la actualidad, ¿no?, pero que implica la pregunta por el qué hacer en esas crisis de la modernidad y frente a ello, qué hacer en sociedades como las nuestras, ¿sí?, que no han alcanzado ni siquiera constituirse fundamentalmente, ¿sí?, como naciones y como estados modernos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta racional que desde una perspectiva científica, ¿sí?, y social y política podemos dar, ¿sí?, a esos grandes problemas, ¿no?, que constituyen los problemas sociales fundamentales de la nación y del Estado en Colombia, de la nación y del Estado, de la constitución o reconstitución de la nación y el Estado en América Latina y en el mundo? Pero obviamente, pues modestamente partimos de la pregunta y buscamos crear respuestas a la pregunta por los problemas fundamentales de la constitución o reconstitución de la nación y del Estado en Colombia y en Latinoamérica, en un mundo y en un inicio de tercera década del siglo XXI, que ha sido reconocido por los grandes historiadores y por los grandes científicos sociales, ¿sí?, como un mundo que vive, una humanidad que vive en la actualidad la más grande crisis jamás imaginada, ¿sí?, por el ser humano, por los hombres de la modernidad, en el pensamiento social moderno. Eric Hobsbawm identifica muy bien en su estudio magnífico, muchas obras del corto siglo XX, el pequeño siglo XX, el corto siglo XX, como la perspectiva hacia el siglo XXI y lo que nos espera en este siglo XXI, el cual iniciamos ahora la tercera década, sí, es un siglo mucho más problemático, mucho más desastroso, mucho más violento, ¿sí?, mucho más complicado, ¿no?, económica, política y socialmente, ¿sí?, que lo que fue el siglo XX, que fue el siglo más violento y más destructivo en la historia de la humanidad hasta el presente, estudiando la Edad Media, estudiando todas esas condiciones en las que vivían las sociedades clásicas de la antigüedad, del siglo XXI. El reto que tenemos nosotros es ahora de cómo nos preparamos para interpretar y comprender los problemas fundamentales de la constitución de los estados y las naciones, ¿sí?, comenzando por el estado y la nación colombiana, latinoamericanas, hacia el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI. Los que estamos aún cumpliendo nuestras funciones, nuestra misión, ¿sí?, desde el magisterio, desde la docencia, el doctor Darío Mesa, su ejemplo, su pensamiento, su obra, nos da grandes contribuciones, ¿sí?, en esa pregunta por el qué hacer, ¿no? Como lo acaba de decir el profesor Leonardo Gudelo, ¿sí?, estos seminarios lo que en últimas buscan contribuir no es tanto dar respuestas, sino generar preguntas, ¿sí?, y preguntas que sean fundamentales
para que orienten nuestros procesos de investigación, ¿sí? Y de reflexión crítica, ¿sí? Acerca de los problemas fundamentales que tenemos que afrontar, que estamos afrontando y que tenemos que afrontar, comenzando por este problema de la pandemia, ¿no? ¿Quién nos trajo a esto? ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro papel en la situación actual, ¿no? En Manizales, ¿sí? En la Universidad de Caldas, en la región, en Colombia, en la región latinoamericana y en el mundo. Esto me parece que es lo fundamental. Bienvenidos entonces a nuestro seminario. Los esperamos el próximo noviembre 3. Ya le doy la palabra al profesor Leonardo para desarrollar el otro seminario que sigue, el otro conversatorio, con el tema del desarrollo de las ideas, la sociología en el quehacer investigativo de Darío Mesa, a cargo mío y del profesor Wilson Ladino Orjuela, ¿no? Tiene la palabra el profesor Leonardo. No, Leopoldo, simplemente para mencionar el acompañamiento que se ha tenido por parte de la dirección del programa de sociología del profesor Juan Carlos Zuluaga, toca mencionarlo, pues ha estado pendiente y en su momento pues ha tenido la intención de participar. Entonces, pues es importante también resaltar eso, ¿no? Que hay un acompañamiento por parte del programa de sociología. Pues desafortunadamente hoy la Universidad de Caldas, la parte técnica no nos cumplió, eso también hay que mencionarlo, pero eso es aparte de la gestión que de buena forma ha hecho el profesor Zuluaga y quien ha estado pues muy pendiente de todo esto. Es bueno hacer el reconocimiento allí, de todos modos, al colega con quien compartimos también intereses y la necesidad de seguir trabajando en todo esto. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Profesor Leopoldo, muchas gracias por su moderación y sus intervenciones. A Luis, profesora Luz Teresa, que la veo por allí. Yo tengo la Sí, cámara claro, en este muchas momento está gracias a todos. activada y que estén muy bien. A Víctor también. Luz Teresa, dinos. Muchas No, gracias a simplemente ustedes. para despedirnos, agradecerles el espacio. Ok. Profesor Luis Alberto, ¿nos va a brindar unas palabras? No, darle el agradecimiento a Víctor, a Leo. Tienes problemas técnicos, profesor Luis Alberto. Bien, bueno, sí, vuelvo y reitero nuestro agradecimiento al programa Sociología de la Universidad de Caldas, al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional C. Manizales, al Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas también, que ha apoyado y ha difundido también este seminario, nos está apoyando en ello, a la profesora Luz Teresa Gómez, a la profesora Clemencia, ¿sí? Al profesor Wilson Ladino, que también desde que comenzamos a organizar este seminario local, nos han dado su apoyo y su respaldo y gracias también a sus contribuciones pues hemos logrado ya culminar con éxito este primer conversatorio, ¿no? Bienvenidos entonces, ya los esperamos en los próximos 3 conversatorios hasta cuando culminemos ya en el Día del Sociólogo con la participación y las contribuciones de la profesora Luz Teresa Gómez y de la profesora Clemencia, que desde ahora estaremos esperando con mucho agrado. Bueno, vamos a preparar. Y Muchas gracias a gracias. todos los asistentes en el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por su participación. Y un feliz resto de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Leopoldo. Muy amable. Chao. Gracias. Hasta luego a todos.